Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cine más Andy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de una de las series que han definido como la nueva Juego de Tronos. Así que hoy vamos a hablar de La Rueda del Tiempo, temporada 1. Porque esta serie de fantasía se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Amazon Prime Video. Así que hoy les quiero contar mi opinión general, si esto es un fantasy feminista, también como las diferencias que hay entre el libro y la serie, y qué es lo que podemos esperar en la temporada 2. Así como también el análisis de diversidad que usualmente hago. Así que comencemos. Me gustó La Rueda del Tiempo, y obviamente muchos la comparan con Game of Thrones. Y tienen razón, y algunos hasta dicen que le han robado algunas cosas. Pero en realidad La Rueda del Tiempo, el primer libro, El Ojo del Mundo, salió en 1990, 6 años antes que el primer libro de Game of Thrones. Y el propio R.R. Martin, el autor de Game of Thrones, ha declarado que cuando comenzó a escribir, se inspiró en La Rueda del Tiempo. Lo que sí podemos decir es que tiene un mayor parecido con El Señor de los Anillos. Obviamente, cuyos libros fueron publicados en 1954, pero también porque es una historia de fantasía con menos violencia y sexo. Y aunque la política está presente, la magia termina siendo un elemento más importante. Para muchos, esta serie hace algo novedoso que El Señor de los Anillos no hizo, y Game of Thrones intentó pero que no le salió bien. Y es el hecho de hacer un fantasy feminista. Pero, ¿la serie de La Rueda del Tiempo es un fantasy feminista? Sí, podemos decir que sí. Porque en esta serie, las mujeres aquí tienen una representación positiva y un mayor protagonismo. Porque son retratadas como líderes a la par de los hombres y con la fuerza y la inteligencia para ser guerreras sin depender de los hombres como en El Señor de los Anillos. O como en Game of Thrones, donde salvo algunas excepciones retrataban a las mujeres como objetos sexuales, desnudas, o mujeres fuertes pero malvadas como Cersei, traicioneras como Melisandre o locas como Daenerys. Porque en La Rueda del Tiempo nos cuentan la historia de las Aes Sedai, una organización poderosa de mujeres que pueden usar magia, o como se llama en la serie, el poder único. Dentro de esta organización encontramos a Moiraine, que guía a un grupo de jóvenes en un viaje por el mundo, debido a que tiene la sospecha que uno de ellos podría ser la reencarnación del dragón. Un poderoso individuo que podría, según las profecías, salvar o destruir el mundo. Un elemento importantísimo de la serie, que de hecho da origen a su nombre, es este concepto cíclico del tiempo, en el que nuestra alma puede volver a vivir de nuevo después de la muerte física. Algo bastante similar al concepto de reencarnación del budismo e hinduismo. Además, hay que resaltar también que se habla del pueblo nómada los Tuathuan, que tienen una filosofía pacifista de cero violencia. Ni siquiera la usan como defensa, aunque estén en peligro sus vidas. Lo cual podría ser similar a algunos preceptos del hinduismo y el jainismo. Y la serie, a pesar de incluir conceptos profundos, igualmente se mantiene con un ritmo bastante dinámico y con importantes momentos de acción. Salvo algunos pocos episodios. Además, hay que reconocer que gran parte del éxito de la serie está en Rosamund Pike, que encarna una Moiraine lo suficientemente fuerte, inteligente, compleja y misteriosa como para liderar toda la historia. Algo así similar a Aragorn del Señor de los Anillos. Así como a la excelente producción que no ha escatimado en gastos en la recreación de este mundo. A partir de ahora estás entrando en zona de spoilers, así que si todavía no viste todos los episodios de la primera temporada de La Rueda del Tiempo, ve a verla en Amazon Prime Video y vuelve aquí. La saga de La Rueda del Tiempo está compuesta por 14 libros, de los cuales la primera temporada se ha hecho la adaptación principalmente del primer libro, El Ojo del Mundo, junto con algunos pocos elementos del segundo y el tercer libro. Por lo cual muchos se han preguntado, en La Rueda del Tiempo, ¿qué diferencia hay entre la serie y los libros? Entre los principales cambios que se hicieron en la adaptación televisiva se encuentra, primero, que la serie abre la posibilidad que el dragón renacido también sea una mujer. De hecho, Nehuen y Nynaeve son consideradas ta'veren, que son esas personas que nacen cada muchos años para cambiar el destino de la Rueda del Tiempo, y al mismo tiempo son posibles dragones renacidos. Con respecto a este grupo de jóvenes, algo diferente al libro es que aquí en la serie se han envejecido.
Porque si bien en las primeras novelas eran adolescentes, aquí en la serie de televisión tienen 20 años. Seguramente con la finalidad de tener una trama más adulta y madura. Probablemente por este cambio de edad es que vemos también otra de las modificaciones. Y es que Perrin nunca se ha casado en los libros. Pero en la serie sí, aunque no por mucho tiempo. Porque termina asesinando a su esposa en el primer episodio. Un cambio controversial y misterioso, porque muchos dicen que no era necesario crear un personaje femenino solo para justificar el viaje emocional de Perrin. Otro de los cambios significativos es que el libro está contado en una narración de primera persona desde el punto de vista de Ran. Pero la serie se cuenta sin narrador y colocando como protagonista a Moiraine, que junto a este grupo de 5 jóvenes y el guardián de Moiraine tienen el protagonismo. Hay toda una secuencia que no se ve en los libros, y es el encuentro de Moiraine con Liandry, una otra Aes Sedai, y de Logain, un hombre encarcelado que dice ser el dragón renacido. Aparte de esto, así como todo lo que pasa en el campamento de las Aes Sedai, como en la batalla con los seguidores de Logain, por cierto, interpretado por Álvaro Morte, el profesor de La Casa de Papel. A partir de esto surge un material completamente nuevo, que no existía en los libros, y es el episodio sobre el funeral de la Aes Sedai Carin, que pierde la vida en la batalla, y la tragedia de su guardián que termina suicidándose al perder a la persona más importante. Seguramente esto fue escrito con la finalidad de mostrar lo importante del vínculo entre una Aes Sedai y su guardián. Otro elemento controversial que se ha incluido en la serie es el romance secreto entre Moiraine y la líder de las Aes Sedai, Siuan Sanche. Y aunque en los 14 libros de la saga solo se habla de que ellas dos conspiran en secreto para encontrar al dragón renacido, en el libro secuela se insinúa que son amigas de cama. Algo que, junto a otras escenas, confirman que la diversidad sexual es parte de este mundo. Finalmente, en el capítulo final de la temporada, a diferencia del libro, Ran no lucha contra los Trollocs y los engendros de la sombra, sino que son derrotados por Egwene y Nynaeve, junto a un grupo de mujeres. La mayoría de los cambios que vemos aumentan el espesor emocional de los personajes y de la historia en la televisión, pero sobre todo ofrecen un producto de fantasía, con participación más igualitaria entre las mujeres y los hombres, que termina siendo un cambio refrescante a las producciones fantasy de alto presupuesto que estamos acostumbrados. Y si se están preguntando cómo será la segunda temporada de La Rueda del Tiempo, lo que les puedo decir es que, según vemos en el episodio final de la primera temporada, Ran, después de tocar el poder único, comenzará a luchar por no caer a la locura y afectar negativamente a los que ama. Probablemente Moiraine, que terminó sin poderes a causa del oscuro, tendrá que aprender a adaptarse a esta situación o solucionarla. Además, tuvimos casi una escena postcrédito, porque en los últimos segundos del último episodio vemos la llegada de los Sejan, una civilización exótica de navegantes que esclavizan a las Aes Sedai, y que probablemente en la segunda temporada intentarán conquistar las tierras occidentales, sumándole una mayor complejidad a la historia. En la calificación general, a la temporada 1 de La Rueda del Tiempo le doy un 4.3. Porque es una serie de fantasía con personajes enriquecidos emocionalmente, un buen manejo de la acción y la intriga. Definitivamente es un comienzo prometedor para una nueva saga en la televisión. Aunque para algunos la actuación de Joshua Stradowski como Ran es un poco débil. En el semáforo de diversidad de inclusión, a la temporada 1 de La Rueda del Tiempo le doy un verde excelente. Porque es una de las primeras producciones de fantasy de alto presupuesto que ofrece una visión igualitaria y feminista de la fantasía, dándole a las mujeres un rol protagónico como guerreras y líderes que no dependen de un hombre para mantenerse o para vivir. Y además hay una inclusión orgánica de la diversidad sexual en la serie. Cuéntame, ¿qué te pareció la primera temporada de La Rueda del Tiempo? ¿Cuál es tu personaje favorito? Cuéntamelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cinema Sandy. ¡Chao!